vamos a empezar con el repaso, ¿sí? Vamos a resolver el primer ejercicio del PDF que les envié, ¿sí? En el cual dice que, dada la siguiente función de f de x igual a la raíz de 10x menos 5 sobre 5x menos 2, escribir su dominio como intervalo o conjunto de intervalos. Bueno, en este tipo de ejercicio lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es identificar qué tipo de función tenemos, ¿sí? Sabemos que tenemos que buscar el dominio, ¿sí? De ella. Es decir, qué valores la x puede tomar para poder cumplir con la función. Entonces, vamos a poner que la función es f de x igual a la raíz de 10x menos 5 sobre 5x menos 2, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones sí son funciones radicales, ¿sí? En las cuales el argumento, ¿sí? Todo el argumento es todo lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Nos va a indicar cuál puede ser el valor posible de x. Es decir, que para encontrar el dominio, ¿sí? Yo voy a agarrar el argumento, y el argumento tiene que ser mayor a 0, ¿sí? ¿Por qué mayor a 0? Porque el argumento, ¿sí? No existe la raíz de un número negativo. Yo no puedo hacer la raíz de menos 10, ¿sí? En cambio, la raíz de 0, sí, la raíz de 0 me va a dar 0. Si yo hago la raíz de menos 10, me va a dar como que hay un error. Entonces, puede valer cualquier número mayor a 0. Mayor o igual a 0, tal cual. Sí, mayor o igual a 0, porque el 0 puede ser, la raíz de 0 me va a dar 0. Entonces, el 0 puede estar incluido como valor para la x, pero un número negativo, ¿sí? En este caso, el argumento no podría ser. Bueno, vamos a resolver entonces. Sabemos que para ello tenemos que hacer 10 de x, que va a ser todo el argumento, menos 5 sobre 5x menos 2, mayor o igual a 0. Entonces, al tener esto, estamos frente a una inecuación, ¿sí? Y como si se acuerdan en las primeras unidades, las inecuaciones se resolvían de varias formas. O hacíamos cada uno el numerador o el denominador igualado a 0, o hacíamos la fórmula del molde, que la fórmula más práctica es la de igualar el numerador y el denominador a 0. Entonces hacemos 10x menos 5 es igual a 0, o 5x menos 2 es distinto de 0. ¿Y por qué está distinto? Porque el denominador, recuerden, nunca puede ser 0. El denominador de una función nunca va a poder ser 0, porque si no se me anula toda la función. Sin embargo, el numerador sí puede ser 0, porque 0 dividido, no sé, cualquier número, 0 dividido 6 me va a dar 0, pero 6 dividido 0 me va a dar un error, no se puede. Si nos va a dar infinito. Bueno, sigamos. ¿Hasta acá me entendieron? Sí. Sí, sí. Perfecto, genial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, sí, es despejar x, ¿sí? En cada uno de los casos. En este caso, el 5 pasa de término como 5 positivo, me queda 10x, va a ser igual a 5 pasa como 5 positivo. Ahora sigo despejando porque la x todavía no quedó solita, me queda x igual a 5 dividido 10, divido, 5 dividido 10 me va a dar 2, me va a dar un medio, perdón. 5 dividido 5, 1, 10 dividido 5, 2, un medio. Entonces, acá tenemos por un lado el primer valor de x. Vamos a ver cuánto vale el otro. Entonces tenemos 5 de x, de nuevo despejo, el 2 pasa de término, de estar negativo pasa a positivo. El 5 ahora estoy multiplicando, pasa dividiendo, y me queda que es 2 quintos. Entonces, ahora, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, lo que nosotros nos pidieron es buscar cuál es el dominio, ¿sí? Entonces todavía no llegamos, acá lo que resolvimos es qué valores puede tomar x. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar el dominio? Si se acuerdan en la ecuación, una vez que nosotros teníamos, ¿sí? Estos dos resultados, lo que hacíamos era como una pequeña línea, ¿sí? Una pequeña escala en la cual vamos a ingresar estos dos valores, y vamos a ver los intervalos que hay. Entonces tenemos un medio por acá, perdón, tenemos 2 quintos por acá, que es 0,4, y tenemos un medio que es 0,5. ¿Sí? Entonces acá tenemos el menos infinito, y acá tenemos el más infinito. Ahora, el denominador, sí, vamos a hacer lo que era la reglita de los signos que hacíamos con Isaías. Hacemos el denominador, que es positivo. El denominador es positivo. Entonces, numerador positivo, denominador positivo, me va a dar que toda la función es positiva. Entonces marcamos desde atrás, ¿sí? Desde derecha a izquierda, positivo, negativo, positivo. ¿Sí?
Una vez que marcamos eso, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo la función. La función nos está pidiendo todos los números que sean mayores, ¿sí?, a 0. Entonces, como nos están pidiendo acá los mayores, ¿sí?, vamos a marcar solamente los intervalos en los cuales las x son mayores. ¿Y cuáles van a ser? De acá, todo este primer intervalo, y todo este primer intervalo. ¿Por qué? Porque ahí las x toman valores positivos. Sin embargo, entre 2/5 y 1/2 toma valores negativos, ¿ven? ¿Hasta ahí se entendió? No, ¿me podría repetir? Perfecto, vamos de nuevo. Sabemos que con la regla de los signos, sí, en inecuaciones lo que debemos hacer es calcular primero el valor de las x, ver los intervalos entre los cuales se pueden movilizar estas x, ¿sí? Y luego vemos, según la regla de los signos, cuál es el signo de todo el numerador y el signo de todo el denominador. El signo del numerador acá es positivo, ¿por qué? Porque la x está positiva, y acá la x también está positiva, entonces me queda numerador positivo por denominador positivo dividido denominador positivo, me va a quedar una función positiva. Entonces vamos a marcar siempre de derecha a izquierda, positivo, negativo, positivo. Y vamos a marcar los diferentes intervalos, ¿sí? En este caso sería positivo, desde menos infinito a 1/2, de 1/2 a 2/5 es negativo, y luego vamos a aplicar de 2/5 a menos infinito, positivo de nuevo. ¿Qué dijeron? Sí, a ver, yo les digo. No se puede aplicar Bolzano. Si aplicamos Bolzano, ¿sí?, vamos a estar calculando el conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Acá lo que nosotros queremos aplicar directamente es saber en qué valores, ¿sí?, la función va a ser positiva en este caso, ¿sí? Las x van a ser mayores a 0. Por eso hacemos lo de la reglita de los signos. Entonces nos queda que el dominio, ¿sí?, va a estar integrado de menos infinito a 2/5, unión de 1/2 a más infinito. Si no me equivoco, esto es la opción 2. Sí, es la opción 2. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? No. Perfecto. Me avisan luego cuando terminen de copiar si tienen que lo más un poquito. Y si no, seguimos. Profe, si vos cuando anotas el dominio, no le pones la U, ¿no? Si no le pongo la U, Claro, pones punto y coma en vez de la U. pongo una ¿qué? Disculpa. Un punto y coma en vez de la U. No estarías haciendo un intervalo de unión, porque la U que está acá, ¿sí?, expresa justamente la unión entre los dos intervalos. Profe, y cuando ponemos el dominio no tendremos que agregar un corchete en vez de un paréntesis, porque es mayor o igual. Mayor igual. Es verdad, acá en el 1. Es verdad, muy bien. En esta parte tenemos que agregar el mayor igual. Recuerden que es solamente en uno de los dos. Porque justamente lo marcamos en el de 1/2 y en el no el de 2/5, porque sabemos que, como hicimos acá, la x puede valer cualquier número menos el 2/5. Entonces el 2/5 no puede estar incluido, no podemos expresarlo con el corchete. Sin embargo, el 1/2 sí puede estar incluido como valor, entonces se le ingresa con corchete. ¿Por qué va el 2/5 antes que el 1/2? Porque 2/5 es 0,4 y 1/2 es 0,5. Y entonces marcamos de menos infinito hasta la primera regla, que sería el 0,4, y después arrancamos del 0,5 al más infinito.
Bueno, cuando terminen, si alguien me avisa y seguimos. Un medio va con corchete, sí, el medio va con corchete porque el valor de x puede tomar un medio, pero no puede tomar 2/5, porque si no, esto te queda 0. Entonces se anula la función. ¿Terminaron? ¿O queda alguna duda? Sí, ya está. Perfecto. Vamos a ir con el ejercicio 2. En este ejercicio nos pide, a ver. Nos dan dar el FOG, su dominio y calcular f a la menos 1, o sea, la inversa de. Y nos dan los datos de f de x, ¿sí? Que sabemos que vale logaritmo natural de x, y de g de x, que vale 2x sobre x a menos 2, x menos 2. Bueno, entonces nos están pidiendo si hallemos el FOG, nos están pidiendo, recuerden que el FOG es la composición de funciones, ¿sí? Bueno, el FOG, recuerden, para leerlo, se lee de atrás para adelante, recuerden hacer la flechita como para guiarse de última. Y primer paso, ¿sí? El primer paso de una composición de funciones es ubicar, ¿sí? quién es la función principal, la función base, que quién va a ser en este caso, la f. La f es la función base. Entonces, ponemos la función base, que va a ser logaritmo natural de x, ¿sí? Y en esta, donde está el argumento del logaritmo, ¿quién se va a ingresar? La función intrusa, que la intrusa ¿quién va a ser? La g. Entonces, todo lo que es la función g, ¿sí? Lo vamos a reemplazar en donde está la x, ¿sí? Eso me va a permitir saber quién es el FOG, ¿sí? Para poder calcular la composición de estas dos funciones. Entonces, vamos a escribir esto. El FOG de esta función va a ser logaritmo natural de, abro paréntesis grande, 2x sobre x menos 2, y cierro paréntesis, que es todo lo que estaba acá, lo metimos en el argumento del logaritmo. Y hasta acá ya tendríamos lo que sería el FOG, que es la primera parte, dar el FOG. Después nos piden el dominio, ¿sí? El dominio de esta función. ¿Recuerdan cómo se calculaba el dominio en este tipo de funciones que son logarítmicas? Hay que hallar la X Hay que hallar la X, muy bien. ¿Y cómo del se hace? argumento. Muy El bien, argumento. perfecto. ¿Y lo que Igual a hacemos? 0. El del término de arriba y el término de abajo. O diferencia de grado. No, en este caso, sí, como es una función logarítmica, el argumento tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Recuerden siempre que en los logaritmos es argumento mayor a 0, ¿sí? Entonces, tenemos todo esto que es el argumento. 2x sobre x menos 2 es mayor a 0. Entonces, ahora, ¿cómo seguir? ¿Qué les parece que hay que hacer? Pasar el término, el denominador multiplicando. Al tener así, ¿sí? Recuerden, cuando tenemos una función así, ¿frente a qué tipo de funciones estamos? ¿Sí? Racional. A una inecuación. Entonces vamos a Sí. repetir lo que nos pasó en el ejercicio pasado. Tenemos que hacer o todo este término es igual a 0 o todo este término va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, muy bien que antes me habían dicho que tenía que igualar ambos dos, pero recuerden que siempre estamos hablando de funciones logarítmicas, tenemos que hacer el argumento mayor a 0. ¿Sí? Profe, Y luego, ¿puedes silenciar los micrófonos? Que hay mucho ruido. sí, a ver. Dale, gracias.
¿Ahí mejor? Si no, cambio Se yo ve el que- micrófono. Se ve que sos vos, porque se escucha como un viento, ponerle algo así. A ver. Un ruido. Se escucha un ruido. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Perdón, ¿ahí se escucha mejor? Sí, sí, se escucha mejor, gracias. No, de nada. A ver, seguimos. Ahí está. Bueno, entonces, seguimos. Cada uno de los términos, ¿sí? Lo vamos a igualar a 0. Entonces nos queda 2x es igual a 0 o x menos 2 es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, despejamos la x, nos queda que x puede ser igual a 0. No entendí por qué con la función g. Porque acá sí lo que nos están pidiendo es la composición de g en f, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen que f, si nos están pidiendo el FOB, la primera letra siempre te va a indicar quién es la función base, la función original. Y la letra del fondo sí nos indica quién es la función que se va a introducir, se va a meter adentro de la función original, ¿sí? En donde está la x. Entonces, en este caso, tenemos f, sí, el logaritmo natural de x, que va a ser la función f, que es la función base, y donde está el argumento, ¿sí? Donde está la x, vamos a ingresar toda la función de g, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, encontrar el FOB. Y por eso se conformó esta función que tenemos acá. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es igualar los términos, como dijimos recién. Entonces, por un lado tenemos que x va a valer 0, y por el otro, vamos a ver cuánto vale. Bueno, acá tendrá que haber pasado. El 2 lo paso del término. Me queda 2 positivo. Y tenemos que o vale 0 o vale 2. Profe, ¿por qué está el argumento es mayor a 0 y el anterior argumento es mayor o igual a 0? Porque son dos tipos de funciones diferentes, ¿sí? En este caso tenemos las funciones logarítmicas, ¿sí? Y en este tipo de funciones, las logarítmicas, siempre el argumento tiene que ser cualquier número que sea mayor que 0, ¿sí? Nunca puede ser ningún número negativo ni el 0 en las funciones logarítmicas su argumento, ¿sí? Sin embargo, en una raíz, ¿sí? En un número, una función radical, yo puedo tener el número 0, ¿sí? como valor. Si yo hago la raíz de 0, me va a dar 0. Pero nunca puedo hacer la raíz de un número negativo, porque me va a dar un número imaginario, pero eso no se puede hacer. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, la anterior era una función radical. Sí, la otra era una función radical y esta es una función logarítmica. Bueno, entonces, tenemos dos valores acá, que van a ser o x es igual a 0 o x es igual a, va a ser diferente a 2. Nuevamente hacemos la liñita, ponemos el 0 y ponemos el 2. Y hacemos lo del menos infinito al más infinito. Y ahí marcamos. Acá arriba, sí, el numerador es positivo. Y abajo el numerador es positivo. ¿Por qué? Porque la x es positiva. Acá la x es positiva, todo es positivo. Positivo dividido positivo me va a dar positivo. Entonces vamos a marcar desde derecha a izquierda los valores positivo, negativo, diferentes intervalos. Entonces nos queda el intervalo positivo, el intervalo negativo, el intervalo positivo. Y vamos a ver qué es lo que nos pedía la función. En este caso, nuevamente la función nos está pidiendo los valores mayores, ¿sí? Mayores a 0. Entonces, ¿quiénes van a ser los mayores? Los que están acá hasta el 2 y los que están del 0 en menos infinito. Entonces, ahora tenemos que el dominio, ¿sí? Va a estar marcado desde el menos infinito al 0, que va a ser la primera pared, unión, ¿sí? Porque acá hay un vacío, entre 0 y 2 hay un vacío, yo no puedo tomar esos valores como x. A partir del 2 al más infinito, puedo volver a tomar valores. Entonces, este va a ser mi dominio. ¿El 0 no tiene que ir en corchete? Ahora vemos, no, porque mirá, ¿qué tenemos acá? Tenemos números mayores, si no dicen mayores o iguales. ¿Sí? Entonces no podríamos incluirlo como un corchete, no le pondríamos corchete en este caso. Díganme si con esta parte se entendió. Sí, sí. ¿Alguien se perdió en alguna parte?
Así seguimos con la otra parte. Entonces, ahí ya tenemos la primera parte, está casi todo el ejercicio completo. Nos falta la última parte, que sería calcular la inversa. Calculamos quién es el FOD, ya calculamos cuál es el dominio, ¿sí?, de la función que nos indicaron, y ahora tenemos que calcular cuál es la inversa, ¿sí? Entonces para eso vamos a buscar la función del FOD y vamos a buscar la inversa de esa función. Entonces, ¿terminaron de copiar esta parte? Sí. Sí. Perfecto, entonces seguimos. Sabemos que la función, si vamos a agarrar otra hoja, así se puede ver bien. La función es f de x igual, bueno, perdón, f de x no. Vamos de nuevo. Es FOD de x igual a el logaritmo natural de 2x sobre x menos 2, sí, que es la función que calculamos recién. Entonces nos piden calcular la inversa. El primer paso, sí, para calcular la inversa, habíamos dicho que era f de x, sí, en este caso sería FOD de x, va a ser igual a i. Entonces i es igual al logaritmo natural, y vuelvo a copiar todo. 2 de x sobre x a la menos 2. ¿Sí? Esto es por regla de correspondencia. Luego, lo que tenemos que hacer es despejar la x. Lo que queremos es que la x quede sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El logaritmo lo vamos a pasar de término. Y recuerden que la función inversa del logaritmo, ¿sí?, siempre es una función exponencial, ¿sí? En este caso la función exponencial de e, ¿sí? Entonces, esto pasa para el otro lado, la i va a quedar como si fuese ahora el exponente, y el logaritmo pasa como e, perdón. Y nos queda que todo esto es igual al argumento. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, sí, es seguir pasando, porque la x todavía no está despejada. Entonces pasamos todo este denominador, sí, que estaba dividiendo, como multiplicando. Se nos queda e a la i por x menos 2 es igual a 2x. ¿Y la x está despejada? No, aún todavía no. Entonces seguimos haciendo. En este caso tengo que hacer una distributiva. E a la i por x me queda e a la i por x. E a la i por menos 2 me queda menos 2 e a la i, que es igual a 2x. Todavía no hay nada despejado, sino que tenemos más términos todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder despejar algún término. ¿Y quién es? Este término, que tenemos e a la i, ya está despejado, ya no tiene variables x, ¿sí?, alrededor suyo. Entonces, este término lo vamos a pasar para el otro lado. Entonces, este se va a ir para acá, pasa de término. Me queda de negativo pasado a positivo. Vamos a poner igual, 2e a la i. Y este 2x, ¿sí?, va a pasar para el otro lado, del lado donde están las x. Entonces me queda e a la i, que era lo que estaba acá arriba, por x. Acá está sumando, va a pasar restando, menos 2x. ¿Sí? Y ahí nos va a quedar algo un poquito más despejado. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos dos factores en común. Tenemos un factor en común. ¿Quién es? La x. Entonces vamos a sacar factor común de x. ¿Para qué? Para poder despejarlo. Entonces sacamos factor común x y nos queda e a la i dividido x me queda e a la i. Menos 2x dividido x me queda x. Perdón, menos 2x dividido 2 menos 2x dividido x me queda 2, menos 2. Y nos queda este término de e a la i. Entonces, ahí tenemos despejada la x. Aún no, pero está sola, está como aislada. Entonces, como está así multiplicando, esto lo pasamos para este lado dividiendo, y la x ya me va a quedar despejada. Entonces yo voy a tener casi completa la parte de la inversa. Nos queda 2 por e a la i, dividido todo lo que está multiplicando a la x, o sea, e a la i menos 2, y ahí ya me queda la x despejada. Una vez que la x me quedó despejada, nos falta el último paso, que ¿qué es? Es el cambio de variables. Siempre que aparece una x, ¿sí?, yo voy a poner una f a la menos 1, y siempre que me aparece una i, voy a poner una x. Entonces, aquí hay una i, pongo f. Sí, obvio, vamos un poco más lento. Julieta, decime en qué parte te perdiste y vuelvo a explicar si no.
Dale, entonces un poco más despacio. Bueno, entonces, hasta el momento sabemos que lo que hicimos, estábamos haciendo una función inversa, estamos calculando cuál es la función inversa de este tipo de función, que es la que calculamos recién, el FOV. Y lo que hicimos fue despejar, ¿sí?, la variable x. ¿Sí? Entonces teníamos la función principal, que era el FOV, y lo que hicimos fue hacer un cambio de variable. Fuimos despejando la x, despejamos la x hasta que quedó sola, tuvimos que aplicar distributiva, luego tuvimos que aplicar factor común para poder ver dónde estaba la x, ¿sí?, en común, para poder despejarla. Y luego tenemos que aplicar la última parte, que sería el cambio de variables, ¿sí? Donde estaba la x, ¿sí?, en este caso estaba acá, la vamos a cambiar por un f a la menos 1, ¿sí?, que significa inversa. Y donde van a estar las y, ¿sí?, como en este caso acá y acá, vamos a reemplazarlo por el valor de x. Entonces nos quedaría que la función de 2e, en este caso de y, va a pasar a x, dividido e a la x menos 2. Y ahí ya terminaríamos con el ejercicio. Ya Profe, ¿por qué tuvimos. puso una X abajo en el f elevado a la menos 1? Es para decir función, como decimos f de x es función, f a la menos 1 es igual a función. Si quieren omitirlo, lo omiten, no pasa nada. Ok. Lo importante es que vean de poner que haya una f y el menos 1 arriba. El menos 1 es lo importante, que es lo que me indica que hay un cambio de inversa. ¿Alguien se perdió con este ejercicio? ¿Quiere que lo volvamos a hacer? No, yo por lo menos entendí bien. Perfecto, bueno. ¿Se cancelan términos o algo o simplemente queda así? No, en este caso no. Lo único que tenemos que hacer es sacar, bueno, si quisieran sacar factor común y hacer algo así con la E, se puede. No lo pide en el ejercicio, es más, hay una de las opciones, creo que es la opción, ya les digo, la opción 4 es la correcta, Ok. según de lo que nos dan en el choice. Ustedes cuando tengan el examen va a ser algo similar a los que les mandamos a Brillo. Van a tener, creo que son 10 preguntas, si no me equivoco, y de esas van a tener un enunciado y 4 opciones y van a tener que elegir. Supongan que no les dio justamente un número exacto, traten de que sea dentro del valor, ¿sí?, de las 4 opciones que tengan. ¿Sí? Si justo les da el mismo, genial, lo hicieron perfecto, pero por ahí se equivocaron en algo, o estén atentos que hay ejercicios que son medios tramposos en el choice, por ahí son 2 ejercicios iguales y lo que te cambian son las variables, o te cambian un menos por un más. En eso estén atentos cuando leen bien las opciones para elegir. La verdad que no tengo bien, no sé bien la fecha, no me acuerdo si era el 7 o el 8, uno de esos días. Para mí es mejor que le consulten esos a Isaías por el grupo, porque la verdad que no les quiero decir una fecha y después que no sea. El parcial es el 5, profe. Ah, el 5, ahí dicen que es el 5. Igual recuerden que acá hay 3 comisiones, ¿sí? No sé qué día es cada una. Creo que 125, 108 y 25, 109 capaz la tienen el mismo día, pero 75, 106 creo que la tienen otro día. Así que depende de la comisión a la cual pertenezcan, pregunten por el grupo y Isaías les va a responder cuando pueda. Bueno, si se entendió con estos 2 ejercicios, vamos a cerrar acá la reunión, les mando otro link porque ya nos quedan 6 minutos y seguimos con los